Vamos a presentar al primer orador, ¿cierto? Que es el doctor Rodolfo Torres, que estará exponiendo, ¿cierto?, los temas, ideas y propuestas para una teología pedagógica. Adelante. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ubicarnos allí en el escritorio para compartir más coloquialmente, más en familia. ¿Les parece? Amén. Amén. No, acá aquí. Jesús, amén. Bueno, una vez más, alabo y glorifico al Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, por la inmensa misericordia que Él tiene de darnos esta oportunidad de haber viajado hasta esta hermosa ciudad de Osorno para compartir con ustedes, invitados por la pastora Carlina, su esposo, CEVIT Educa, en este segundo congreso académico. Felicito a la persona que le puso ese título, porque en realidad es mucho mejor que seminario, y que sea académico bastante bien. Hay una academia evangélica en construcción, que todavía faltan algunos peldaños para los cuales subir. Yo no sé si la pastora Carlina logró imprimir algunas copias del paper, Sí. para darles a cada uno de ustedes. Usted va a recibir un paper con 6 hojas, me parece. Con 8 hojas. Entonces porque hemos venido a estudiar. Amén. ¿No es cierto? Hemos venido a estudiar. Amén. No solo a escuchar, sino a estudiar. Porque me gustaría que en algunos pasajes de la exposición también recibir el aporte de cada uno de ustedes. Ahí está un egresado de CEVIT entregándole a cada uno de ustedes una copia del paper que hemos preparado para esta ocasión. Y dentro del nombre general que tiene la actividad, que me gusta mucho, no la aprendí, así que pido que si la pastora la repite, es cruce. La temática es la educación pública en Chile y el cruce entre religión y educación. Correcto. La educación pública en Chile y el cruce entre educación y religión. Y en ese paraguas, bajo esa marquesina, nosotros hemos titulado a nuestra exposición Ideas y propuestas para una teología pedagógica. Con este título yo también seguí la línea, ¿no es cierto?, del nombre, con segundo congreso académico. Ideas y propuestas para una teología pedagógica. Pero bajando, ¿no es cierto?, a nivel de hermanos, a nivel de amigos, el verdadero título de esta exposición, ¿no es cierto?, está allí debajito. ¿Cómo llevar a Jesús a las aulas de clase? ¿Cómo llevar a Jesús a las aulas de clase? Y realmente ese es el motivo, el target
Ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Llevar a Jesús. Nosotros como evangélicos, cuando surge, se publica, cuando se publica la... Cuando se publica la Constitución del año 1925, recuerden que el avivamiento fue en el año 1909. O sea, nosotros los evangélicos, nosotros los pentecostales, estuvimos 10 años, más de 10 años, alabando y glorificando a Dios en nuestras casas y en nuestros templos. Porque eso era lo que nos permitían las leyes laicas establecidas en el gobierno de Domingo Santa María, ¿no es cierto?, a raíz del artículo 5 de la Constitución del año 33. Las leyes laicas nos permitían a nosotros los evangélicos pentecostales, y también a los protestantes que habían llegado 100 años antes, solamente alabar a Dios en el interior del hogar y en el interior de un templo. Y no había cosa más ardiente en los corazones pentecostales de este país que salir a la calle a predicar. Pero cuando se publica la Constitución del año 1925, que separa a la Iglesia del Estado y le da a los ciudadanos chilenos que no son católicos, a los disidentes, la libertad de predicar el Evangelio, salimos a las calles. Y la Iglesia evangélica de este tamaño creció a este tamaño predicando en las calles y en las plazas, calles y plazas. Después, algunos más audaces arrendaron un gimnasio para una campaña, proceso que terminó con la visita de Jimmy Swaggart llenando el Estadio Nacional. Pero tuvimos el privilegio, y este año estamos celebrando 40 años, porque el gobierno de la época, y lo voy a mencionar en esta ocasión, si me lo permiten, el gobierno de la época, el gobierno militar, el 12 de septiembre del año 1983 publica, a petición de los evangélicos, por supuesto, publica el decreto 924, que obliga a todos los establecimientos educacionales del país, escuelas y liceos, a impartir las clases de religión evangélica, porque las católicas ya estaban hace mucho tiempo. Así es. Y allí comenzó un proceso. Nosotros estamos celebrando, algunos están celebrando los 50 años, dándole una connotación, la que ellos le dan, ¿no es cierto?, la que ellos le dan. Nosotros, los que por misericordia de Dios estamos involucrados en la educación religiosa, estamos celebrando los 40 años del decreto 924. Ahora, el 12 de septiembre próximo, estamos celebrando 40 años de este decreto, que nos abrió las puertas para llevar el Evangelio a las salas de clase. Y este es un desafío, a pesar de los 40 años, este es un desafío que todavía está pendiente. Entonces allí estoy justificando, ¿no es cierto?, el subtítulo, porque el título, miren el paper, el título es Ideas y propuestas para una teología pedagógica, pero el subtítulo es, este sí que es un buen curso, ¿Cómo llevar a Jesús al aula? ¿Cómo llevar a Jesús al aula? Primero estamos hablando de las aulas básicas y de las aulas medias, pero pronto también lo vamos a llevar a las aulas superiores, a las universidades. La idea es que también las universidades seculares, las del CRUSH, también, ¿no es cierto?, puedan incorporar la visión evangélica del cristianismo, porque el catolicismo algo hace con su planteamiento. Bueno, si ustedes miran el paper, estimados colegas, profesores, también pastores, hermanos, vamos a empezar por considerando los obstáculos, porque hay realmente poderosos obstáculos
para que logremos este objetivo de llevar a Jesús al aula. El primero es este sentido de laicismo, ¿no es cierto?, que ha venido increciendo en nuestro país. El laicismo. Ustedes recuerdan que el mamarracho decía, ¿no es cierto?, que Chile sería una república laica. Hay muchos hermanos, hermanas, que no saben lo que significa la palabra laica. Cuando se pone que un país es un estado laico, o sea, se hubiera escrito que Chile es un estado laico, ¿saben lo que eso significa? Que la religión sale del Estado. Se acaban los profesores de religión evangélica, todo despedido. Se acaban los capellanes evangélicos de las Fuerzas Armadas, todo despedido. Se acaba el capellán evangélico de la moneda y del Congreso, todo despedido. Pero Dios hizo una gran obra y no permitió que el laicismo se consagrara en la Constitución. Pero ese sentimiento les queda, lo tienen allí. Si dependiera de ellos, establecerían el Estado laico en nuestro país. Yo les puedo adelantar, como un ciudadano que vive, ¿no es cierto?, en Viña del Mar, que es una comuna de la quinta región, que hace unos 6 años atrás surgió allá el primer alcalde frente amplista, don Jorge Sharp. Y él, iniciando su periodo alcaldicio, estableció inmediatamente el Estado laico. No recibió nunca más a los pastores. Nunca más. Eso es lo que ellos querían para todo el país. Y todavía lo tienen. Si dependiera de ellos, ellos plasman el Estado laico y se acaba la religión en el ámbito público. En el ámbito público. Tengamos eso claro, para no pensar que vamos más allá. También tenemos, por supuesto, la situación de una cantidad enorme de docentes directivos. Hay muchos directores de colegios, de escuelas y de liceos que aborrecen la religión, son laicistas, aborrecen la religión y no quieren tener religión en las escuelas y en los liceos. Hay muchos de ellos. Y haciendo unas investigaciones ahora último me encontré, esto es serio lo que voy a decir, pero lo digo en el temor del Señor. Me encontré que hay en el tema educacional, en las clases de religión evangélica, en varias escuelas del país, con un teñido de corrupción parecido a los convenios con las fundaciones. Hay una cosita así que me llamó mucho la atención, se la compartí al rector, pastor Fernando Mena, pero sin explicar más allá, pero está presente. Ellos, muchos directores, no quieren, hacen todo lo posible y mienten con tal de no tener la religión en sus escuelas. Y me duele porque sucede esto en algunas comunas del sur, en donde tenemos en muchas una población muy alta de evangélicos. En Viña del Mar, los evangélicos 12%, 15%, podemos tal vez. Pero hay comunas aquí en el sur donde los evangélicos son el 50% y el 60%. Entonces, un director de una escuela o de un liceo, de una comuna donde los evangélicos, el porcentaje de evangélicos sobrepasa el 40-50%, no puede negar la entrada de Jesús al aula, no puede negar las clases de religión evangélica, pero están allí. Bueno, ¿para qué decir, no es cierto, la sociedad atea? También existe en Chile algo así como una iglesia atea. Yo no sé si mi querido, me ha tomado mucho cariño este pastor, puede mostrar ahí en el Power, ¿no es cierto?, una fotito ahí del Power, una diapositiva, el último. Ahora no, yo le indico. Ya, aquí tenemos, ya. ¿Qué dice ahí? Sociedad atea. Esa es la iglesia atea que hay en Chile. ¿Y qué dice allí? Sociedad atea propone cambiar las clases de religión en colegios públicos. Claro, cambiarla por una
una cuestión híbrida que se llame algo así como historia de las religiones. ¡Wow! Eso es real. Y están. ¿Sabe usted que ahora los ateos son el segundo grupo más numeroso del país? Esta es la realidad actual. Lo vi hace poquito en la estadística. 45% de los chilenos se declara católicos. El 32% de los chilenos se declara ateo o agnóstico. El 32%, el segundo grupo. Y solo el tercer grupo se declaran evangélicos con un 20%. Me gusta como lo dice Iván, porque he encontrado en mi país a Iván como el único evangélico que conoce el porcentaje de evangélicos que hay en Chile. Todos hablan de 16,55, porque esa es la última estadística del censo del año 2012. Pero yo estuve en La Moneda en el año 2014, Iván, y tengo el documento. Yo estuve en La Moneda en el año 2014 y la presidenta Bachelet de esa época invitó como a 700 pastores para celebrar el Día Nacional de Iglesia 24 de octubre de 2014. Y comenzó su discurso diciendo, la presidenta Bachelet, yo reconozco, dijo ella, que de cada 10 chilenos, 2 son evangélicos. ¿Qué significa eso? 20%. 2 años antes, en el 2012, el INE había dicho 16,55. Pero ¿quién es mayor autoridad? ¿El director del INE o la presidenta de la República? ¿El INE o la presidenta de la República? Que es la jefa del INE. Ella es la que pone al INE. Ella puede despedir al director del INE. Somos el 20%. Así que me alegro, Iván, que tú tengas muy claro ese dato. Pero hay otros también. Le voy a pedir a mi pastor que se ponga aquí. Vamos a escuchar un videito muy cortito para que vean ustedes allí que un personaje conocido. ¿Sí está ahí? Sí, ahí mismo en el... No, aquí no, hay que salir del Power y entrar al videito que está ahí. Sí, veamos un poquito eso. Esperamos que tengamos un micrófono, un volumen de... Póngale un A. Que todavía está vigente, es el último decreto de la dictadura que se aplica a educación y que tiene que ver con establecer la obligatoriedad de las clases de religión para todos los establecimientos educacionales de Chile, independiente que sean municipales o particulares, subvencionados, independiente que sean confesionales o laicos. En Chile, todos los colegios están obligados a tener clases de religión. Lo optativo es que los estudiantes pueden participar o no, pero que sea parte del contenido mínimo obligatorio nos parece que es un atentado contra el Estado laico y por eso queremos proponer al presidente Piñera y a la ministra de Educación que deroguen este decreto para que sea completamente acorde a nuestra educación con el Estado laico y que cada colegio tendrá la libertad de elegir si es acorde a su proyecto educativo tener o no tener clases de religión. Quisiera agregar que también hacemos un llamado a que en el marco de la libertad de culto, gente que es religiosa puede tener su enseñanza en los templos, cultos, iglesias, y no es necesario que se falta religión y colegio que reciben dinero por parte del Estado. Hacen una propuesta de tener cursos de educación en derechos humanos, educación cívica, educación laica. Esperamos que esto sea acogido por el presidente y por los demás diputados para hacer una derogación de este decreto. No pueden decir que estamos mintiendo. Así es. Están ahí. Ese es un caballero más o menos conocido. Así es. Ex presidente de la Cámara de Diputados. Que está saliendo allí, ¿no es cierto?, haciendo una petición muy expresa en los días del presidente Piñera. Bueno, aparte del laicismo, ¿no es cierto?, tenemos a los activistas queer. Apréndase esta palabra, queer. ¿Cómo se escribe? Mírenlo en el paper, por favor. Me gustan las personas que están con un lapicito ahí haciendo alguna anotación. Los activistas queer. ¿Ah? La palabra queer es una palabra del idioma inglés que significa raro. Se utiliza en el mundo
se utiliza en el mundo para hablar o definir o calificar a la gente del movimiento LGTBIQ+. Queer, esa es la palabra, se utiliza para cuando se habla de ese segmento. Bueno, los activistas queer ya conquistaron el alma del protestantismo. Los activistas queer, hay una ideología queer, hay una teoría queer, ¿no es cierto? Y hay naturalmente una práctica queer. Ellos ya conquistaron el alma del protestantismo. Ustedes miraban en el Facebook, de repente decían, fue ordenado un obispo homosexual, casado como homosexual. Cuando se habla de todo eso, eso es queer, queer. Se escribe con una Q, una U, E-E-R, queer, ¿no es cierto? Y ellos han logrado establecer en forma oficial, a partir de las Naciones Unidas, el día 17 de mayo. El día 17 de mayo. No mande a sus hijos a la escuela el día 17 de mayo de cada año. No los mande. Porque ese es el día que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. No sé si sabían de esa fecha ustedes. Ahora, los trans están pidiendo lo mismo para el día 26 de marzo. Si el presidente Boris hubiera logrado introducir el proyecto de ley de visibilidad lésbica, ya tendríamos en junio 3 efemérides escolares en tema queer o LGTBIQ+. Entonces, ellos hacen en forma de programa muy especial. Todas las escuelas del país, el ministro de Educación, los secretarios de Educación mandan, ¿no es cierto?, sus circulares a las escuelas para que ese día lo celebren. Y es una cuestión muy compleja esto, porque quiero que ustedes reflexionen. Estamos estudiando en esta mañana, ¿no es cierto? Estamos estudiando. Este no es un culto propiamente tal. Pero mira el título de la actividad que está establecida por Naciones Unidas para abajo. Dice Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Día Internacional contra. Oiga, es Día Internacional, así es el nombre, Día Internacional contra la homofobia y la transfobia. ¿Y quiénes son los homófobos en Chile y en el mundo? Nosotros los cristianos, y particularmente los evangélicos. Los protestantes ya abrazaron el LGTBIQ+. Los católicos están siendo presionados, pero se resisten, aunque el Papa Francisco de repente les tira muchos piropos a estas personas, ¿no es cierto? La Iglesia Ortodoxa en Rusia, firme con los valores cristianos, y nosotros los evangélicos también. Así que cuando ellos celebran, promueven una actividad contra la homofobia, es decir, ellos deberían haber sido sinceros, y yo lo he comentado muchas veces cuando he tenido por misericordia la oportunidad de decirlo. Ellos deberían de haber sido sinceros y deberían de haber puesto Día Internacional contra los evangélicos, porque esa es la idea. Porque ellos dicen que nosotros somos homofóbicos, y lo somos. Yo lo soy. No me gusta eso. Ahora, no hago activismo de eso, pero me hundo en las raíces divinas de la creación, confirmadas por el Señor Jesucristo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los creó? Entonces, ¿cuál es la idea de los activistas queer? Es que nosotros, los evangélicos, no estemos presentes en los colegios y eliminar las clases de religión, porque de esa manera no nos reproducimos. No nos reproducimos. Bueno, hay un tercer obstáculo poderoso para llevar a Jesús a las aulas, que es la inexistencia de la carrera de docente en religión evangélica. No existe esa carrera actualmente. Y específicamente, como vamos a confirmarlo más tarde, ¿no es cierto?, los profesores de religión evangélica
como no tienen formación profesional, son malos. No lo digo yo, lo dice alguien más que lo vamos a tocar enseguida. No existe esa carrera. Y fíjese que varias universidades han intentado establecerla. Podríamos decir algunos intentos de la ARCI, algunos intentos de la Bolivariana. Últimamente hubo un intento de la Universidad SEC en Santiago, pero en el caso de la SEC el ministerio le dijo: ustedes tienen que retirar esta carrera porque no está acreditada, y en el caso de los otros la cerraron por falta de alumnos. Por falta de alumnos la cerraron las carreras de pedagogía en religión evangélica. Y digamos las cosas como son, ¿no es cierto? Hablo verdad en Cristo, no miento, dijo el apóstol Pablo. Las familias evangélicas no piden las clases de religión cuando matriculan a sus niños. Les da cosa, les dan por vergüenza. O a veces los mismos niños, cuando son ya adolescentes, le dicen: mamá, no hables de eso. Y vamos a la profunda, la dura, digamos la dura, como dicen los lolos. Los pastores no las promueven. Los pastores no le dicen a la congregación: hermanos, estamos en enero, febrero, estamos en octubre, empiezan ya a abrir las matrículas para el próximo año. Los pastores no le dicen: hermanos, pidan las clases de religión. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos 4 poderosos obstáculos para llevar a Jesús al aula. Y en el caso de estos 4 obstáculos, en esta ocasión solamente me voy a referir al tercero. La inexistencia de la carrera de profesor de religión evangélica, ¿no es cierto? Y también con el adicional de que los profesores que hay son malos. Demos vuelta a la hoja, por favor, y vamos a la página 2 del paper. Y para introducirnos en el obstáculo tercero vamos a hacer un vistazo, vamos a echar un vistazo al panorama general de la educación en Chile. Hay en el país 3.600.000 escolares. 3.490.000 estudian en la básica y en la media. Y en la enseñanza superior hay 1.100.000 estudiantes. Esa es la cifra al momento. Hay en el país 263.054 profesores. Y hay en el país en este momento 11.248 colegios. El año 2020 habían 11.328. Se están cerrando escuelas en Chile porque los chilenos no están teniendo hijos y han sido reemplazados por muchos inmigrantes, pero algunos inmigrantes, viendo las cosas como son, han seguido rumbo a los Estados Unidos y están parados ahí ante el puente en Texas, como ya lo sabemos. Hay en nuestro país, no son temáticas bonitas que podríamos conversar, pero seguimos. Hay en el país, según las estadísticas de la Vicaría de la religión, de la Iglesia Católica, 2.000 profesores de religión católica. 2.000. Y hay, según cifras que han trascendido, se han filtrado, porque la CONAEP ha sido muy esquiva y nunca ha dado cifras. Dicen algunos investigadores del mundo católico que han inquirido esta información de la CONAEP, pero la CONAEP se resiste. Pero algunos extraoficialmente lo han filtrado. Solo hay 200 profesores de religión evangélica en Chile. 200. Y de esos 200 estamos hablando de una inmensa mayoría, si no todos, sin título, es decir, trabajando solamente con el certificado de idoneidad, solamente con eso. Sabemos que ellos tienen un nuevo plazo que se ha extendido hasta el 2025. Es muy probable que ¿no es cierto?, que se difiera 1, 2 o 3 años más, aunque siempre dicen que esta vez va a ser la última. Pero veamos el desafío. Si hay 200 profesores de religión evangélica y hay 11.328
colegios. ¿Qué significa eso? Que ¿cuántos profesores de religión evangélica faltan? 11.148. ¿Está bien? Faltan en Chile 11.148 profesores de religión evangélica, porque tenemos 11.328 colegios, escuelas y liceos, y solamente hay 200. Ahora, ustedes ven debajo de esa cifra, ¿no es cierto?, varios enlaces. ¿La ven? Véanlo, por favor. No importa que no nos estén mirando a nosotros con mi hermano aquí adelante. Trabajen con el paper. Hagamos cuenta que estamos en la universidad, en clase en este momento. Ahí están los sources, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que toda esta información que les acabo de dar en el panorámica, ahí están confirmadas, ¿no es cierto? Ahí están confirmadas. Yo les voy a dar el link al final de la clase en donde está este paper para que ustedes puedan hacer clic ahí mismo sin tener que escribirlo, porque sería horrible eso, difícil. Bueno, no existe la carrera de pedagogía en religión evangélica, no existe esa carrera. ¿Y por qué? Porque no hay en Chile ninguna universidad evangélica. No hay en este momento en Chile ninguna universidad evangélica. Esa es la primera razón por la cual no existe la carrera de profesor de religión evangélica. Pero les comparto, porque es bueno que nosotros lo sepamos. Hay 3 pastores en Chile que han intentado fundar una universidad evangélica. Estoy al tanto de esto porque desde hace muchos años, tal vez 40 años, que a mí me interesa este tema de una universidad evangélica en Chile. Les comparto que el primero fue Stephen Philip Reynolds. Este es un misionero norteamericano que llegó hace unos 40 años en el país, está viejito, ahora tiene como 70 y tanto. Él ha formado 12 colegios cristianos, 12 colegios. No sé si tiene de 10.000 alumnos, algo así en este momento. Y él no tiene personal, porque él son colegios cristianos evangélicos. Entonces él necesita personal. Y como no hay profesor evangélico de ninguna asignatura, tampoco de religión, entonces él dio un paso, fundar una universidad para formar profesores evangélicos en todas las asignaturas, para la básica y la media. Steve Phillips. Pero Steve Phillips, digamos, tristemente fracasó en su cometido porque empezó en grande. Nosotros en la comuna de Quilpuello, vivo en Viña del Mar, que está al ladito, teníamos la base aeronaval del Belloto, mi maestro. Y cuando la Armada de Chile se dejó ese lugar para irse a Torquemada, en Concón, otra comuna, puso en venta la base aeronaval del Belloto. Y allí hizo, el misionero hizo un contrato, una promesa de compra-venta. $5 millones le pedía a la Armada. Pero la iglesia en Estados Unidos, que lo sostenían a él, no fueron capaces de juntar esos recursos, entonces no pudo comprar una base aeronaval. Imagínense, como la que tiene usted aquí donde aterrizan los aviones, con hangar y toda esa aviación, estupendo. Incluso el pastor llegó a tener en sus manos la infraestructura. Contrató como 10 o 12 guardias evangélicos solamente para cuidar. Pero la iglesia de Estados Unidos no le alcanzó a financiar y se perdió. Yo quiero que sí, en homenaje a Steve Phillips, yo cada vez que puedo le rindo un homenaje a este varón por lo que él quiso hacer. Vamos al PowerPoint, porque quiero mostrarles a ustedes hasta dónde llegó él. Hay un Power ahí en el escritorio. Ya, salga de ahí. Ya. Ahí hay el último de abajo. Gracias, varón. Ya, avance a la página siguiente. Avance a la página, a la foto siguiente. Siga, la otra. Ahí está. Mire lo que alcanzó a hacer mi querido pastor Stephen Phillips. Y acérquela un poquito porque la próxima foto está más clarita. Mire, alcanzó a poner su lecherito. ¿Ve?
Universidad Cristiana de Chile. Y ahí tenía su logo también. Ahí hay un grupito de hermanos, estoy yo metido en el medio, está mi esposa también, porque estuvimos por misericordia de Dios haciendo clases ahí en la Universidad Católica. Estamos hablando de varios años. ¿Cuántos años, pastora Norita? No, más. Bueno, un homenaje al pastor Steven Fick. No. Empezó el gran. Yo le dije, pastor Steven Fick, le decía, pastor Fick, usted tiene un colegio, tiene 12 colegios, ¿va? Usted tiene un colegio aquí cerquita en Quilpué para 1000 alumnos, una cantidad de salas de clase, con capilla dentro, con gimnasio, con comedor, etc. ¿Por qué no empezó la universidad en el colegio? Si los niños se iban a las 5 de la tarde con la jornada escolar completa, diurna, se iban a las 5 la universidad vespertina, empieza a las 6 la universidad. Pero el pastor norteamericano, con otra mentalidad, quiso comprar una infraestructura muy grande, no le dio los recursos, pero un homenaje a él. Después tenemos en segundo lugar al pastor Eduardo Durán Castro, el pastor gobernante de la catedral, ¿no es cierto?, que logró tener una amistad interesante entre ellos y los controladores de la Universidad del Mar en su momento. La Universidad del Mar iba a cerrar, tenía problemas, pero el obispo Eduardo Durán Castro tenía los 5.000 millones de pesos que tenía que aportar a la sociedad para tomar el control de la Universidad del Mar. Y yo siempre lo digo también como una deshonra en este caso. En ese momento el ministro de Educación, don Harald Beyer, dijo: no, yo decreto que se cierre la Universidad del Mar. Yo le mandé en ese momento una carta al presidente de la República pidiéndole que no cerrara la Universidad del Mar, que le diera la oportunidad a la Catedral Evangélica para que pudiera establecerse una universidad evangélica en el país. La persona que estaba haciendo el negocio, digamos, como intermediario, había hablado conmigo para que pudiéramos involucrarnos allí y hacer clases, tomar la facultad de teología en ese momento. Pero el ministro Harald Beyer dijo: no, la universidad cerró, y la cerró. No es buena política cerrar una universidad. Hay en este momento en Chile hay 3 universidades que están con números rojos, pero casi hundiéndose. Pero no hay que cerrar las universidades, no hay que cerrar, hay que abrirlas. La idea es que todos lleguen allí. Bueno, y en tercer lugar tenemos al pastor Oscar Flores de Santiago, de la iglesia Bendecidos para Bendecir. Dice que el pastor Oscar Flores de esa iglesia dice que el Señor le habló, le mandó y le dijo: organiza, hace una universidad evangélica. Y él obedeció y partió. No vamos a dar todos los detalles, pero durante el estallido, algunos le llaman con la D y otros con la S, le quemaron la iglesia. Ardió la iglesia el 18-19 de octubre, cuando estaban los jóvenes idealistas, ¿no es cierto?, refundando el país. Ardió la iglesia, ahí se quemó el canal de Josué Soto y se quemó todo quedó en la calle el pastor. Ardía la iglesia. Y ahí los periodistas entrevistaban, yo tengo el video, porque una vez me preguntaron de eso. Yo tengo el video de preguntar: oye, ¿y tú no? Decían los mismos encapuchados. No, yo no estoy de acuerdo que estemos quemando iglesia. Lo que pasa es que el pastor tenía la iglesia en un mall, en el segundo piso, entonces nadie sabía que había una iglesia, según dicen ellos. Pero un homenaje no lo volvió a intentar el pastor Oscar Flores. Así que no hay iglesia evangélica en el país, no hubo forma. Y no hay manera de hacer una universidad evangélica en este momento, no hay manera. Realmente no hay forma. Y yo le aseguro que si tuviéramos los medios, lo hacemos, el gobierno nos dice que no. Porque hay un espíritu laicista muy grande. Bueno, pero, ¿qué dice ahí el parrafito ahí abajo? Pero el pastor Fernando Mena, aquí presente, descubrió cómo tener una universidad evangélica en Chile y fundó UNITER. Ya tiene 15 años de servicio y dicta 2 carreras: pedagogía en teología y pedagogía en religión evangélica. ¿Cómo lo hizo? Él viajó a los Estados Unidos de América y consiguió, ¿no es cierto?, ser reconocido
o ser designado como representante oficial en Chile. Hay en nuestro país 4 personas que tienen la representación oficial de una universidad norteamericana, reconocida por el Estado y el gobierno federal allá, universidades de verdad. ¿No es cierto? Hay 4. Y yo lo he dicho en otra ocasión, el pastor me ha escuchado, ¿no es cierto? Pero de esos 4 que recibieron un certificado siendo representante oficial, de esos 4, 3 escondieron el talento, como en la parábola. Escondieron el talento, no lo trabajaron. Pero el pastor Mena, ¿no es cierto?, llegó acá y contrató profesores, inició cursos, ya han pasado más de 300 alumnos por la universidad y ya se han titulado más de 130. Es la única forma de tener una universidad evangélica en el país, una sede, un campus o una extensión de una universidad norteamericana acá, que dicta títulos verdaderos, porque Chile está en el convenio de La Haya, y los títulos, ¿no es cierto?, si el alumno lo requiere, debe homologarlos, revalidarlos en la Universidad de Chile, si es que su empleador se lo pide. Es la única forma de tener una universidad evangélica en el país. Y les comparto que el pastor Mena, naturalmente, con la Universidad Chilena de Teología Evangélica, partió con la teología. Sin duda, teología. Hay que enseñarle teología a los pastores. En Chile hay 25.000 pastores evangélicos. Solo el 10% ha estudiado en un instituto bíblico. El resto se hizo por osmosis, por la experiencia, por la antigüedad, ¿no es cierto? Porque ya como varios años de guía de clase, después varios años de predicador, después pastor probando, cosas así, y llegan. No porque hayan estudiado teología. Eso hace las cosas muy diferentes de toda América Latina. Desde Canadá hasta rodeando nosotros, Argentina, Perú y Bolivia, todos los pastores han estudiado, porque el pentecostalismo en América, más fundamentalmente patrocinado por las asambleas de Dios, todos tienen que estar en el Instituto Bíblico, excepto en Chile. Gracias a Dios por el pastor Pablo Hoff, que algo logró hacer, pero ahora está en una situación muy difícil el Instituto Bíblico Nacional, porque les quitaron la propiedad, no tuvieron hijos, tristemente, Pablo Hoff con su esposa, vino un sobrino y le dio el favor a los que se... es muy triste la situación allí. Bueno, también les comparto que UNITEP, ¿cuánto me pastor? 1 o 2 años que partió la pedagogía en religión evangélica. 2 años, recién 2 años. O sea, él fundó la universidad para enseñarle teología a los pastores, y para eso es una universidad evangélica principalmente. De paso, ¿ustedes saben cuál es la universidad más importante, la de mayor calidad en el mundo? ¿Cuál es la universidad elite? La creme de la creme. ¿Sabe cuál es la creme de la universidad del mundo? Harvard. No voy a decir como el mundo pica, Harvard. No, sino la Universidad de Harvard es la universidad de mayor calidad en el mundo. ¿Sabe quién la fundó? El pastor Charles Harvard. La fundó un pastor. ¿Y para qué la fundó ese pastor? La Universidad de Harvard, para enseñarle teología a los pastores. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, dada la necesidad, ¿no es cierto?, UNITEP parte con la pedagogía en religión, que ahora se va a llamar pedagogía en religión evangélica, dada, ¿no es cierto?, la estructura existente en nuestro país, y está luchando. Ha habido, digamos, un esfuerzo grande, surge un tropiezo, pero para un evangélico los tropiezos son, para decirle, son puñetes para que siga adelante. Y el Señor está detrás de esto y va a tener éxito. Bueno, ya tenemos esa posibilidad, porque ninguna otra universidad oficial va a abrir esta carrera. No lo van a hacer. Así que, ¿por qué? Porque no quieren que esté la religión evangélica en la escuela. Y para que no esté, hay que cerrarle la puerta a los profesores. Pero el Señor quiere ir a las aulas.
El Señor Jesucristo, creo yo, el Señor Jesucristo no solamente quiere ser predicado en las calles, no solamente quiere ser predicado en las plazas, el Señor Jesucristo también quiere ser enseñado dentro de las aulas. Dentro de las aulas. Bueno, ya les dije, solamente hay 200 profesores de religión, no tienen título, ni título pedagógico, ni título de la especialidad. Trabajan con el certificado de idoneidad. Bueno, por lo tanto, ¿no es cierto?, surgen como desafíos el tener una carrera de pedagogía en religión evangélica, que es lo que está en proceso ya en la UNITER, y tener una malla curricular. Allí es donde se complejiza el tema, tener una malla curricular. Formar un profesor de religión evangélica no es lo mismo que formar un profesor de matemática, un profesor de lenguaje, un profesor de historia. No es lo mismo. Porque ¿qué es más importante? ¿Las matemáticas o el Dios que inventó las matemáticas? Bueno, una buena forma de decirlo, ¿eh? Que el Señor nos ayude. Bueno, les comparto que en el caso de UNITER, ¿no es cierto?, va a dictar la carrera de Pedagogía en Religión Evangélica en dos modalidades, que el pastor Mena la va a explicar enseguida. Una modalidad directa, es decir, donde una persona con cuarto medio se matricula y va a estudiar 5 años. En esos 5 años va a estudiar teología y pedagogía. 5 años. Yo llegué, cuando el Señor por misericordia me abrió la puerta para servir en UNITER, yo llegué con la mentalidad de las carreras cortas, como se hace en Europa y en Estados Unidos. Porque en Europa y en Estados Unidos las carreras duran la mitad de lo que duran en Chile. En Europa y en Estados Unidos las carreras duran la mitad. Entonces yo siempre he tenido esa mentalidad. Pero aquí nos encontramos con que si usted dicta una carrera en muy poco tiempo, se la rechaza la Universidad de Chile. Entonces hubo que alargarla, y ahora prácticamente de 5 años. Esa es la modalidad directa. Indirecta, también hay una modalidad indirecta. Por ejemplo, si una persona estudia en un instituto bíblico teología durante 3 años, ¿no es cierto?, Instituto Bíblico Nacional o el Instituto Bíblico de la propia corporación, ¿no es cierto?, entonces en ese caso la UNITER le homologa todos los ramos y solamente le dicta los ramos pedagógicos. Ahora, en el caso de que haya un profesor con título de general, profesor de general básica o de alguna especialidad, entonces un barniz teológico, ¿no es cierto?, 6 asignaturas, o 4, decía yo, él decía 6, y la pedagogía ya la tiene ya. Entonces, es muy interesante esto, es muy bonito, es un gran desafío. Necesitamos 11.140 con urgencia. Y la plata está porque las clases de religión evangélica no son un regalo. Así es. No son una concesión. Correcto. Oye, los evangeliquitos se portan bien, les damos... No. Están en la matriz curricular básica, forman parte. Los laicistas, digamos, se retorcieron, ¿no es cierto?, y lograron solamente, que haya, pero que no se evalúen y que no incidan en la promoción. No, eso lo vamos a cambiar. No lo podemos cambiar nosotros, pero ya la UNITER entró a plena. Gloria a Dios. Ya entramos a plena, así que ya no estábamos 2 pelagatitos ahí hablando. Ahora vamos a ir con plena, con la directiva de plena. Iván cree que existe solamente la mesa ampliada y el Consejo Obispo, pero existe plena. Esa es la que la lleva mi hermano Iván. Plena, Plataforma Evangélica Nacional. Y ellos tienen una comisión de educación y este es un objetivo. Entonces, la religión y el Señor está con nosotros. Digamos las cosas como son, porque este es un dato real. Ganó el rechazo, se acabó el mamarracho, se acabó el Estado laico. Y ahora tenemos nosotros, ¿no es cierto?, una proporción gigantesca de gente trabajando en una nueva constitución muy favorable a la Iglesia y muy favorable a la educación. Así que no nos va a costar nada que la religión vuelva a ser evaluada, nada de conceptos,
evaluada de 1 a 7 y incidente en la promoción, que incide en la promoción. Si toda la asignatura le dan un 3,5, pero la persona tiene allí, ¿no es cierto?, un 7, pasó de curso. Amén, amén, amén. Bueno, Gloria a Dios. bendito sea el Señor, ¿no es cierto? Bendito sea el Señor. Cuando hay amén es porque hay un compromiso con la educación evangélica en las escuelas. Bien, vamos a hacer ahora, centrarnos un poquito. Recuerden que esto no lo digo yo lo estoy solo transmitiendo. Vamos a entrar, estoy en la página 3. Vamos a entrar, digamos, a hacer, a conocer un diagnóstico, ¿no es cierto? En este momento diríamos del tema curricular evangélico, pero también el tema docente. El desafío curricular es enorme, ya lo hemos planteado, porque el diagnóstico es muy negativo, por no decir aterrador. Al momento, el único diagnóstico que hay sobre currículum evangélico y sobre profesores de relación evangélica lo hizo Tatiana Guerrero Díaz, página 3, el último párrafo. Tatiana Guerrero Díaz es doctora en educación de la Universidad CEP y su especialidad es estudios interdisciplinares de género y política de igualdad en la Universidad de Salamanca. También es magíster en dirección y liderazgo para la Dirección Educacional y profesora de educación básica, Convención en Religión Evangélica. Ella hizo un estudio sobre los profesores de religión evangélica y su informe es un documento de varias páginas. Nosotros vamos a leer algunos párrafos. El informe de ella son varias páginas. Nosotros solamente vamos a tocar unos párrafos en los cuales ella nos habla, ¿no es cierto?, acerca de la calidad de los profesores de religión evangélica. Investigación sobre los profesores y los programas de religión evangélica, página 4. Este link, esta dirección electrónica que hay aquí, es donde está el informe que hizo la doctora Tatiana. Y como yo les voy a dar al final, digamos, el link donde está alojado este paper, así que ustedes van a poder llevar el cursor ahí nomás, le hacen clic y se va a abrir para que ustedes lo vean. Bueno, vamos a leer algunos párrafos. Les digo, ahora, investigación sobre diagnóstica de los profesores de religión católica hay harto, porque los católicos han ido más lejos. Ellos llegaron con los españoles aquí, ¿no es cierto? La iglesia evangélica en Chile apenas tiene 114 años. La iglesia evangélica en Chile tiene apenas 114 años. Dice, pero David Trumbo llegó en el 1845. Ustedes pueden decir, pero Joel Robert Poisset llegó a Chile el año 1811. Joel Robert Poisset llegó a Chile el 11 de diciembre del año 1811. ¿Por qué dice usted que la iglesia evangélica? Pero ellos no eran evangélicos, ellos eran protestantes. La iglesia protestante llegó a Chile a principios del siglo XIX. Nosotros los evangélicos somos de principios del siglo XX. La iglesia evangélica en Chile nace el 12 de diciembre de 1909, cuando ese grupito de hermanos que fueron echados de la metodista episcopal se colocaron iglesia metodista pentecostal. Ahí nacen los evangélicos en Chile, así que es muy nuevo. Entonces, los católicos tienen varias universidades en Chile, tienen facultad de teología, tienen curriculistas, tienen comparatistas, tienen todas las especialidades de la educación, así que ellos tienen hartos diagnósticos de su gente, tienen 2.000 profesores por lo demás. Nosotros no. Este es el único que yo encontré en la web, el informe del diagnóstico de Tatiana Guerrero, es el único en donde se evalúa el currículum evangélico y los profesores de religión evangélica. Miren, vamos a la página número 4. Esto sobre los profesores. Mire lo que ella dice aquí. ¿Alguien puede leer eso? Para que así participemos un poquito. Sí, el primer párrafo allí, las voces. Las voces residentes de la clase religión, sociedad atea, partido liberal
y varios otros tienen también asidero en las consideraciones técnicas de las partes de preparación formal en pedagogía de muchos profesores en ejercicio, quienes no poseen herramienta didáctica, sino exclusivamente formación disciplinar en la teología, la ciencia y la religión. No tienen las competencias formales para el ejercicio pedagógico. Mire, la doctora Tatiana Guerrero nos dice que la sociedad atea, el Partido Liberal y los gobiernos se rehúsan y son contrarios a que hayan clases de religión en la evangélica en la escuela. Mire por lo que ellos dicen. Ella dice que son porque los profesores no sirven, porque los profesores hacen mal la pega. ¿Y por qué la hacen mal la pega? Porque tienen pura formación disciplinar en teología, pero no tienen formación en pedagogía. Y como no tienen formación en pedagogía, no tienen las competencias para hacer clases de religión. Que es un poquito dura la doctora Tatiana, es cierto, pero estamos conociendo su informe, ¿no? El siguiente informe. Un segundo párrafo. Alguien que no ha sido escolarizado en educación superior formal tendrá serias dificultades para la implementación pedagógica demandada de un educador y para la ejecución metodológica y planificada de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso es cierto. Analicemos un poquito este párrafo. Eso es cierto. La verdad es que en Chile una persona con cuarto medio, ¿no es cierto?, es respetable. Terminó cuarto medio. Tantos chilenos que no tienen cuarto medio. Pero la verdad, estimado, es que cuando el hombre y la mujer abren su mente al universo y abren su mente, ¿no es cierto?, al análisis científico de las cosas, esa es la universidad. La verdad es que la universidad cambia la mente, la universidad cambia las percepciones, la universidad, ¿no es cierto?, le otorga a las personas herramientas intelectuales para definir, clasificar, proyectar, especificar. No importa la edad que tenga. Aquí le hablo a cada uno de ustedes. Y estoy también hablando por redes sociales, ¿no es cierto?, al fanpage de la Iglesia Sí, al Linaje de Cristo. Amén. Le estoy hablando por el fanpage del Linaje de Cristo, pero yo le he pedido, digamos, a nuestras personas que también lo tiren al fanpage de la ONG Chile Cristiano. Está saliendo por allí. Y también se lo mandé al pastor Rubén, amigo mío, que tiene el canal 51 de Yumbel, que transmite por Cables del Sur, que tiene una buena sintonía. Así que si él vio el mensaje y estamos de acuerdo, está saliendo por ahí. Y yo les digo a todos los televidentes que nos están escuchando, las radios, no alcancé a hablar con el pastor Abel, que dirige la Radio Corporación en Valparaíso, para que lo transmitiera, pero lo va a hacer después. Le hablo a cada uno de ustedes y a los presentes. No importa la edad que tenga, si tiene la oportunidad, vaya a la universidad. Si tiene la oportunidad, vaya a la universidad. Es gratis ahora. Estoy seguro que todos los que yo les hablo estudiarían con gratuidad, con la gratuidad. Porque ninguno de nosotros pertenece a la ABC1, ¿no es cierto? Es como evidente. Así que vaya a la universidad. Aquí dice la doctora Tatiana Guerrero, alguien que no ha estudiado la educación superior, no tiene posibilidades de planificar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos el otro párrafo. ¿Alguien lo puede leer para que alguien que participe también? Por favor. Todos tengan un paper. ¿Alguien puede leer el tercer párrafo? Sí, los profesores de religión en Chile. Los profesores de religión en Chile se han formado de forma visible a otras carreras de pedagogía, en virtud de que mayoritariamente han optado por la formación pedagógica
una vez estando en el ejercicio de funciones como profesor de religión, lo que en otras pedagogías sería impensado. Mira lo que dice la doctora Tatiana Guerrero. Dice que tener, por ejemplo, un profesor de matemática, de lenguaje, de ciencia, sin haber estudiado en la universidad, así como que tiene cuarto medio, sería impensado. Es impensado. Y los profesores de religión evangélica son los únicos en todo el universo de profesores que están allí solamente en cuarto medio y que están allí, ¿no es cierto?, porque son buenos cristianos, buenos evangélicos y lograron, ¿no es cierto?, que les dieran previo pago de casi una UTM o una UF por lo menos, previo pago de una UF por el certificado de idoneidad. Me he preguntado, Pastor Mena, la pertinencia de ese cobro. ¿Será pertinente que la CONAEP cobre por la extensión del certificado? Me llama la atención a veces. Bueno, otro párrafo. ¿Alguien puede leer otro párrafo? Ya, por otra parte. Por otra parte, los profesores de religión sin escolarización superior completa no poseen herramientas técnicas que le permitan desarrollar estrategias que adopten o flexibilicen las currículas vigentes para la Universidad de Educación con los que tienen que trabajar. Cuando se desarrolla el concepto de inclusión, es necesario salir del paradigma patologizante que segrega y etiqueta a los estudiantes, el diálogo comprensivo en el desarrollo de la alteridad de procesos educativos para todas las personas es la clave para una clase de religión inclusiva, más allá de las evidentes similitudes o diferencias que enriquecen las variables humanas. Wow. Bueno, cuando las personas estudian en la universidad es bueno así un poquito complejos, ¿no es cierto?, explicar las cosas como los médicos, que a veces cuesta entenderlo. Pero aquí, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que está diciendo ella con todo esto? Está diciendo, ¿no es cierto?, que las personas que no han estudiado pedagogía no tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de tener presente una serie de elementos que le permitan al profesor, ¿no es cierto?, tomar el contenido curricular o de las bases curriculares para bajarlo y transformarlo, ¿no es cierto?, en un elemento pedagógico. Ella dice que cuando no se tiene los estudios correspondientes no es posible lograr eso. Pasemos a la página 5. Veo que algunos se están moviendo. Le digo a la pastora, sí, que yo me estoy arrancando con el tiempo, que me avise nomás y cortamos. Pero bueno, mientras la pastora Carlina no me lo diga, seguimos. ¿Alguien puede leer el primer párrafo de la página número 5, por favor? Es sabido. Sí, es sabido que en el mundo occidental, la página 5, a lo mejor a la impresión, el paper de ustedes está distinto, pero así comienza el párrafo. Es sabido. Ya. Es sabido que en el mundo occidental uno de los elementos centrales de la clase de religión es la enseñanza bíblica. Sin embargo, no siempre los profesores a cargo de la educación religiosa poseen la capacidad exegética en el uso de una correcta hermenéutica que considere el contexto histórico y social de lo escrito, el contexto cultural de a quién estaba dirigido el mensaje cuando fue emitido, y explique cómo esas enseñanzas pueden ser atingentes y contextualizadas con un sentido epocal, contemporáneo y pertinente a los procesos y transformaciones culturales de estas presentes en la cotidianidad de los educandos. Amén. Gracias, estimado profesor. Bueno, ¿qué dice aquí la doctora Tatiana en su diagnóstico? Que los profesores, ¿no es cierto?, que no han estudiado teología ni han estudiado pedagogía, no tienen la capacidad exegética
para interpretar correctamente la Biblia. Entonces podríamos encontrarlo, proyectando esto, podríamos encontrarnos con un profesor que le dice a las niñitas, ¿no es cierto?, de una escuela, puede ser ya segundo, tercero o cuarto medio: oye, ustedes no pueden venir con pantalones a la escuela porque la Biblia dice que la mujer no vestirá traje de hombre. Entonces, lo que está diciendo aquí la doctora Tatiana, que los profesores, que como la base de las clases de religión evangélica son la enseñanza bíblica, ¿no es cierto?, dice que los profesores no siempre tienen la capacidad exegética de entender que un mandamiento o una historia de la Biblia, ¿no es cierto?, sucede de esa manera. A ver, se lo explico bien brutalmente. Se estaba ganando para el Señor un drogadicto, ¿no es cierto?, un hippie, por así decirlo, que vivía en orgías de droga y orgías sexuales. Entonces tienen que venir al Señor, dejar ese mundo atrás, tienen que superar esa, no puede seguir aquí. Entonces él vino al Señor, empieza a leer la Biblia, y empieza a leer la Biblia, ¿no es cierto?, con todo el background que él traía detrás, comienza a leer la Biblia y llega a la historia del Lot, cuando las hijas lo emborrachan y él se involucra con las hijas. Dice, yo vengo saliendo de esto, dice. Yo vengo saliendo de esto, y mira lo que en la Biblia está el papá con las hijas. ¿Qué es esto? Entonces, el profesor tiene que entender, ¿no es cierto?, como dice aquí la doctora, que hay un contexto cultural, hay un contexto epocal, son otras las circunstancias. Entonces, si el profesor no tiene las competencias teológicas y pedagógicas, entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo que normalmente se dice: oye, ¿te convertiste al Señor? Sí. Empieza a leer los evangelios. Parta por los evangelios. Y si ya está un poquito más profundo, sigue por el evangelio de Juan. Un hermanito nuevecito en el Señor, comenzó por el Apocalipsis. Y el pastor le dijo: y hermano, ¿está leyendo la Biblia? Sí, el pastor, empecé a estudiar el Apocalipsis. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué lo abandonó? No, dijo que había muchas bestias, dijo. Había muchas bestias, dijo, así que no, hasta ahí no me llegué. ¿Alguien puede leer el párrafo que viene, por favor? Sí. Léalo, por favor. Dice, la clase de religión ha de brindar pertenencia, espacios reflexivos de la manifestación del respeto y tolerancia como el sello de la inclusión y de los valores característicos de la propia naturaleza de la enseñanza religiosa y su mensaje de buenas nuevas. Debe considerar espacios que provean un lugar propicio para el diálogo, en el cual la libertad y la igualdad se enseñan de la mano a la propia identidad cultural y aprecien las identidades culturales y particularmente humanas que se intersecan en una visión común, proveyendo elementos de conocimientos que le permitan a los estudiantes la elección de la propia identidad religiosa y que inunde las mentes con amor al saber y haga del culto un ser superior, una experiencia ligada a la razón. Amén, gracias. ¿Sabe lo que está diciendo aquí en su diagnóstico la doctora Tatiana Guerrero? Que el profesor tiene que tener la capacidad, ¿no es cierto?, para enseñarle la religión a los educandos, básica y media, de tal manera, ¿no es cierto?, que ese educando de básica o media se haga evangélico, pero por sí mismo, no porque es la religión de sus padres. El profesor, ¿no es cierto?, él sabe que el alumno de básica y de media está ahí porque su apoderado que lo matriculó pidió religión para él, a veces en oposición del mismo, pero sus padres pidieron religión. Entonces yo estoy aquí, sí, porque mi mamá me metió, mi papá me metió aquí. ¿Y tú por qué eres evangélico? Porque mi mamá me lleva a la iglesia obligado desde niño, ¿no es cierto? A veces lo dicen los jóvenes. Entonces dice Tatiana que los profesores no tienen
ellos parten de esa base, ¿no es cierto?, y empiezan a construir encima y dice que es errada. El profesor tiene que tener la capacidad teológica y pedagógica y estratégica de confrontar al alumno con esta realidad, ¿no es cierto?, para lograr que el alumno diga, mira, yo soy evangélico no porque mi padre es evangélico ni mi madre es evangélica, yo soy evangélico no porque mi papá es pastor, yo soy evangélico porque yo conocí personalmente a Cristo y yo le entregué mi vida a Él. Soy evangélico porque yo personalmente he decidido ser evangélico. En el mundo católico ustedes saben que esto pasa normalmente. ¿Por qué eres católico? Porque mis padres son católicos. Era la religión de la familia. Ese es el diagnóstico en cuanto a los profesores. Hablemos un poquito del diagnóstico en cuanto a los niños. En cuanto al currículum. Estoy en la página 6. ¿Alguien puede leer un parrafito de 2 líneas nomás? Sí, al no existir un currículum. Yo estoy aquí en mi paper en la página 6. Usted. Sí, no están configuradas con números. Correcto. Dice CB arriba, una CB corta que es currículum. Al no existir ¿ya? currículum de estudio de la carrera, cada profesor de religión hará al menos en Chile lo que considere más conveniente. Exacto. Como no hay bases, no hay currículum, ni hay bases curriculares, entonces dice la doctora Tatiana Guerrero en su diagnóstico ahora del currículum, no del docente, que el profesor hace lo que estima más conveniente. ¿Qué le enseño a los niños este martes? ¿Qué le enseño a los niños este jueves? Entonces ella dice, él hace lo que considera más conveniente y eso no siempre es lo mejor pedagógicamente. Cuando yo leía esto me acordé de Jueces 17:6. En aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No es cierto? Lo que bien le parecía. Gracias a Dios que no tenemos profesores como antiguamente cuando uno ponía el dedito, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dice el párrafo siguiente? Alguien léalo para que todos participen, por favor. ¿Por esto? ¿Sí? Léalo, por favor. ¿Por esto la formación? Por esto la formación de los profesores de religión hoy más que nunca enfrenta el desafío de recomponer las currículas, construir un currículum y avanzar hacia un desarrollo heterotópico de la enseñanza de la religión. También debe preocupar a los formadores de los profesores de enseñanza religiosa que la oferta de plazas de trabajo para el cargo de profesor de religión no alcanza a ser cubierto en su totalidad por los coherentes que egresan de las universidades que forman profesores de religión, ya que el número de profesores en ejercicio y en procesos, el egreso es significativamente menor a la oferta laboral existente. ¿Qué dice la doctora Tatiana Guerrero en este párrafo? Que urge construir un currículum teológico y pedagógico. Urge. Es necesario, ¿no es cierto?, para un desarrollo heterotópico, dice él, de la religión. Eso significa, ¿no es cierto?, considerando todos los elementos, los tópicos, los diferentes temas, ¿no es cierto?, entre ellos. Urge. El currículum, estimados, es una especialidad de la educación. Ustedes saben que existe la medicina, pero la medicina es lo general, médico general. Después vienen las especialidades, ¿no es cierto? Nombres de especialidades de la medicina: oftalmología, ginecología, pediatría, gerontología, no es porque los miren, geriatría, neurología, traumatología, ¿no es cierto? Hay muchos. En la educación también hay especialidades. Lo digo esto con mucho cariño y respeto. No se trata, ¿no es cierto?, de que aquí colocamos en un papelito, colocamos los títulos de las cátedras, los revolvimos y después los tiramos allí como dados. No. El currículum es un constructo, el currículum es un diseño en donde partimos de lo básico. ¿Qué es lo básico?
Viene una persona a una campaña o a una reunión, escucha la prédica y el pastor dice: ¿cuánto aceptan al Señor Jesús como Salvador? Levante la mano. Los que levantaron la mano pasen adelante, hagamos la oración del pecador. Entonces ahí partamos. ¿Quién es Jesús? Yo a esa persona no les puedo enseñar escatología. A esa persona que se convirtió tengo que enseñarles quién es Jesús. Y después de Jesús tengo que enseñarles qué es lo que es la iglesia, ¿no es cierto? La Biblia. Jesús tuvo un Dios. Jesús tuvo un Dios. Él es nuestro Dios, pero Él parte diciendo Dios porque dice: mi Padre que está en los cielos. Entonces el currículo es un diseño donde uno parte de lo básico y va desarrollando una idea, profundizando. Es decir, como cuando entramos, como dice Ezequiel, ¿no es cierto? Entramos con el agüita hasta los tobillos, seguimos caminando en la piscina, después la agüita llega hasta la rodilla, después la agüita pasa al músculo, de ahí pasa de largo por allí, llega hasta el estómago, y ya llega aquí, después ya se hunde y nada debajo del agua. Ese es el currículo, una piscina que en la parte de acá es para niños, pero que en la parte de allá es para adultos. El currículum es un diseño donde se va planteando, digamos, una idea hasta que se llega a la plenitud. Algo así, ¿no es cierto? Como nosotros hablamos madurez, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, ustedes tienen la necesidad de volver al principio como cuando tomaban leche. No, al principio el cristiano, la Biblia es un currículo. Al principio tomaba leche el cristiano, pero después ahora habla sabiduría, porque ya ha madurado. Amén. Leamos el otro. Así que hay que construir un currículo, y en la UNITEP lo hemos hecho. Bendito sea Dios. Lo hemos hecho. Amén. Lea alguien el párrafo que sigue, por favor. Sí. La formación de profesores de religión en Chile. Sí. ¿Ya? La formación de profesores de religión en Chile es una tarea con muchos ejes pendientes, dado que en la promulgación del decreto 924 del año 1983 se dejó abierta la puerta para que personas sin formación en pedagogía trabajasen como profesores de religión con el mero hecho de comprobar feligresía regular y antecedentes de formación teológica. Con eso acceden al llamado certificado de idoneidad, el que, si bien da cuenta de ser una persona moralmente acorde a los principios que ha de enseñar, no es garante de un profesional capacitado para el desempeño del rol de profesores en procesos de educación formal en sus niveles primario y secundario. Amén. Bienvenido el sol, ¿no es cierto? Está diciendo la hermana Tatiana aquí que fue demasiado generoso. Fue demasiado generoso el gobierno militar, ¿no es cierto?, al permitir clases de religión con una exigencia tan básica: que un hermano sea un buen evangélico nomás, que tenga cuarto medio y sea buen evangélico. Eso, dice ella, no garantiza absolutamente nada. Trabaja solamente con el certificado de idoneidad y digamos que subliminalmente, como que ella dice, tenía un pituto. Este es un pituto, ¿no es cierto? Alguien que sabe de esto tenía un pituto, sabe quién es el encargado de la CONAE, consigue el certificado, etcétera. Debería haber sido más estricto, dice ella, el gobierno militar. Ya, sí, haya religión evangélica en la escuela, pero titulado, con conocimientos teológicos y pedagógicos. Oye, me falta otra hoja completa, pero me voy a saltar esa otra parte para... Dice en virtud de la experiencia. Sí, me la voy a saltar porque si no vamos a ocupar mucho tiempo más. Entonces nos vamos a la parte final: ideas y propuestas para una teología evangélica. Ideas y propuestas para una teología evangélica. Y vamos a ser bien directos, no vamos a, digamos, a revolver tanto la olla. Ideas y propuestas.
hacia una acción política conducente a respetar la asignatura de religión que sea obligatoria, evaluable e incidente en la profesión, ¿no es cierto? Necesitamos subir más allá de CEBIT, de EDUCA y de UNITEF y de Instituto Bíblico Nacional. Necesitamos ir más allá. Como les dije delante, conseguir a nivel de gobierno, no con el subsecretario ni el ministro de Educación, a nivel de gobierno, y para allá tiene que ir, ¿no es cierto?, una organización como plena. Tiene que enfrentarse ahí y decir, oiga, tiene que cambiar esto, no puede seguir siendo así. Ojalá el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto?, tenga éxito, se conforme en Chile. Entiendo que en esta región ya está conformado, cosa de que en unión con el Partido Republicano, que forma el Frente Social Cristiano, que lo más probable es que sea la próxima coalición gobernante, según la estadística, don José Antonio Casi es el próximo presidente, cambia la situación de la religión y pasa a ser evaluable e incidente. Eso lo tenemos claro, tiene que ser así. No podemos permitir, ¿no es cierto?, que la religión sea el pariente pobre de la educación, sea el patio trasero de la educación. Tenemos que conseguir igualdad pedagógica para las matemáticas, el lenguaje, las ciencias naturales y todo eso con la religión. ¿Amén? Amén, amén, sin duda alguna. Bueno, mire, en el caso específico, mi sugerencia, ¿no es cierto?, es que a los niños en la básica y en la media, ¿no es cierto?, hay que enseñarles cristología, es decir, como el título decía, una teología pedagógica. La teología es el estudio de Dios, pero aquí la sugerencia específica es enseñarles a Jesucristo, la vida de Cristo. Eso es lo que interesa, eso es lo que mueve. Acuérdese usted cuando era niño, ¿no es cierto?, y en Semana Santa daban la vida y pasión de muerte de Jesucristo, todos llorando frente a la película. Y todavía, si nosotros vemos al Cristo de Mel Gibson, ¿no es cierto?, todavía hay un impacto. Es Cristo, hermanos, es Jesús, es Jesús. El Señor Jesucristo dijo el mismo: si yo, dijo Jesús, fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si usted le enseña de Moisés, cultura general. Si usted le enseña de Pablo, cultura general. Si usted les enseña de Jeremías, cultura general. Pero si usted les enseña de Jesús, vida. Jesús es vida. Él es el que entusiasma, Él es el que atrae, Él es el imán, Él es el poderoso. Él es el poderoso de Israel, como dice la alabanza. Así que un currículum pedagógico y teológico en nuestra sugerencia de ideas, ¿no es cierto?, tiene que ser cristología. Hay que inundar la escuela básica y los liceos con la biografía de Jesús. Hay que enseñarles toda la vida de Jesús, sobre Jesús, no proponerse ninguna otra materia que no sea enseñarle a los alumnos la vida de Jesús y crucificado. Parafraseando un poquito al apóstol Pablo, Jesús, enseñe la vida de Jesús y vamos a tener, todos los que estamos aquí estamos porque Jesús se nos apareció en el camino. Dijo Lucas ahí en los Hechos, mira, Moisés tiene en todas las ciudades el día sábado quien le predique. Nosotros somos cristianos y cristiano viene de Cristo. Dice que le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque hablaban de Cristo. Hablaban de Cristo. Esta es la idea básica. Hay muchas, pero esa sería la idea básica para ir terminar. Y lo segundo, una pedagogía teórico-práctica. Una pedagogía teórico-práctica exitosa, ¿no es cierto?, es que el alumno empieza a estudiar la carrera de profesor de religión evangélica e inmediatamente práctica pedagógica. Amén. Usted está estudiando quiere estudiar la carrera de pedagogía en religión evangélica, bueno, me toma una clase de la escuela dominical. Y paralelo, tiene que, desde el primer año, incluso término del primer semestre, ya consigue una escuela para estar practicando, teórico-práctica, si está aprendiendo
intelectualmente, la filosofía, los fundamentos, la psicología de la religión, pero inmediatamente y paralelo a ello está en una sala de clase enfrentando a los niños. Yo creo que podemos conseguir, ¿no es cierto?, buenos profesores haciendo. Así que, para concluir, ¿no es cierto?, Jesús debe ser la materia del contenido de la enseñanza, y un profesor bueno será el que haga práctica pedagógica desde el primer día. Por eso ahí le puse entre paréntesis escuela dominical y escuela pública. No podemos enseñarle, a mi juicio, a una persona todas las cátedras de la carrera de pedagogía en religión evangélica sin exigirle jamás una práctica. Tiene que partir haciendo práctica desde el primer día, y así vamos a tener, ¿no es cierto?, un profesor experimentado, canchero, un profesor, ¿no es cierto?, que se mueva como pez en el agua, diría alguien, ¿no es cierto? Y de esa manera también vamos a tener, ¿no es cierto?, vamos a tener buenos cristianos en la iglesia, personas ilustradas. Y más adelante la oración, ¿no es cierto?, es que podamos tener profesionales que lleguen más allá. ¿Qué significa? Usted estudió, ¿no es cierto?, estudió en el CEBIC, teología, estudia la pedagogía en la UNITED, ya es profesor de religión evangélica. Ahí se tiene que sentar, ahí tiene que ser, estoy listo, ahí se tiene que terminar. No, haga el magíster en teología, haga el magíster en teología, y si usted quiere, también con ese título puede hacer un magíster en educación. Vaya a la Universidad Católica o el curso a la Universidad Adventista y dígale, mire, yo soy licenciado en teología, y a usted lo matriculan para un magíster. Porque esa es la exigencia para hacer un magíster. Y después que haga el magíster, el doctorado, ¿no es cierto?, hacer un doctorado en teología, hacer un doctorado en pedagogía. Bueno, les cuento, este paper está alojado ahí en una página, pero yo no sé cómo ¿podría usted de alguna manera tirar esto allí? ¿No hay forma para eso? Este link, tirarlo ahí a la pantalla. ¿Cree que sí existe esa posibilidad? Bueno, yo les agradezco de lo más profundo del alma al pastor Mena, rector de la UNITED, por haberme considerado, invitado para venir con él aquí a Osorno frente a esta gran oportunidad de enseñar. Se lo agradezco profundamente a la pastora Carlina, porque nos ha recibido con una generosidad del alma, el pastor Jaime, su esposo, la hermana Carmen, la hermana Vilma, que nos han atendido de maravilla, y todos ustedes que han llegado aquí, les agradezco con toda el alma. A mi esposa que me ha acompañado también, que venía recién llegando, que se animó a venir. Que el Señor les bendiga. Terminamos con una oración, mi pastor. Amén. O le entrego a Enrique. Amén. Tiene buenas ideas.